Bienvenido nuevamente a su programa Actualidad Preventiva, donde el señor Andrés Terrero y quien les habla, Arnaldo Sánchez Brugat, tratamos diariamente, semanalmente, temas que tienen que ver con todo esto de la prevención de la criminalidad organizada y distintos delitos que suceden tanto a nivel local como a nivel mundial. Andrés. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Aquí, como siempre, al pie del cañón, para proveerle a la gente información puntual, importante y decisiva para tener los delitos controlados y los riesgos expuestos para poder controlarlos. Sí. Andrés, en el programa pasado, antes de terminar, comenzaron un poquito de lo que estaba pasando en la Corte de Apelación sobre el caso de Odebrecht, y ya en esta semana se ha dado un fallo donde esta Corte ratifica la decisión de primera instancia, y uno de los elementos que utiliza para justificar la decisión del Tribunal ACU fue el hecho de la prueba indiciaria. Tú sabes que en esta materia de lavado de activos, en realidad la prueba fundamental es la prueba indiciaria. Los indicios. Y el tribunal justifica, hay que leer la sentencia, ¿verdad? En completo, todavía no hay una sentencia elaborada, expuesta, pero en las lecturas que hicieron, o el fallo que hicieron, ellos alegan que de los indicios que reposan el expediente, se demuestra un incremento patrimonial en la persona de uno de los acusados, de Arrua, que no está justificado con sus ingresos, ¿verdad?, como funcionario, y que esto entonces convierte esto en el enriquecimiento ilícito, y por ende sí procedía, ¿verdad?, la condena por lavado de activos, y que esta misma evidencia, esta misma circunstancia, estos indicios circunstanciales, ¿verdad?, conllevaban a poder probar el soborno. Sí, hay un elemento ahí, diríamos que discrepancia, y es que uno de los tres jueces hizo un voto disidente, no estando de acuerdo con la mayoría, o sea, diciendo que había que descargarlo a ambos, porque entendía él que no hay, era el tema que analizábamos, de si tú tienes un sobornante sin sobernado. Entonces, eso creo que eso va a ser pie para que cuando ellos vayan a hacer su recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia, Fernando, eso puede a ellos ponerle la cosa más fácil, me parece a mí. Bueno, ya veremos en qué termina esto. En principio se ha hecho, ¿verdad?, se ha conocido el caso, hay un fallo, sí. Se ha hecho uso de una de las disposiciones de la misma ley 155-17 que habla de la prueba indiciaria. Veremos ya qué determina nuestra Suprema Corte de Justicia en caso de que este asunto, como sabemos, llegue a ello, que sabemos que va a llegar. Sí, es correcto. En el día de hoy, Andrés, tenemos como invitado a un abogado, el doctor Gustavo Mena, socio de Pellerano Nadal, encargado de la parte de litigio, y el cual además es un experto en lo que es el tema medioambiental, tema que estaremos tocando durante el transcurso de este programa. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, para mí es un verdadero honor poder estar en este programa y poder satisfacer las necesidades y las inquietudes de quien nos ve, que es lo más importante. Así es. Este es un tema bastante, lo habíamos dicho, Arnaldo, muy crítico, el tema de los delitos medioambientales. Yo creo que la gente está esperando que uno hable de esto, y lo hemos dicho en el tirado de presión, y vamos a aprovechar al doctor Mena aquí para poder avanzar con estos temas. Sí. Gustavo, para entrar en materia, ¿verdad? Básicamente, si buscamos hacer una definición genérica de delito medioambiental, vemos que sería cualquier atentado que se haga contra el ecosistema y que por ende va en detrimento de lo que es el medio ambiente. Eso básicamente es lo que vemos como delito medioambiental, pero nuestra legislación no sé hasta qué punto lo define y qué abarcaría. Sí, perfecto. Nuestra legislación, en el artículo 174, la Ley General de Medio Ambiente, la 6400, establece que toda acción o omisión, dolosa o no,
de un actor, de una persona que afecta el ambiente. En primer lugar, el ambiente son los elementos primarios, pero cuando ese elemento primario usted lo abusa, lo usa para obtener beneficios y servicios, se deriva en recursos naturales, violentando. ¿Cuál es el problema de esa tipificación y esa definición en el 174? Que me dice la violación de cualquier artículo de la ley, de cualquier otra legislación y cualquier reglamento. Esa tipificación es una ley en blanco, pero completamente un cheque en blanco que tendríamos que, para poder complementar de acuerdo a las situaciones del impacto, utilizar otra normativa, otra legislación. Ya de entrada, eso es importante que toda la persona que nos ve sepa que comenzamos a levantar banderitas rojas. No hay algo encasillado, no hay algo limitativo. Luego, cuando vamos al 175, al artículo 175, contiguo al 174 de la Ley General, me establece 8 numerales. 8 numerales que en la mayoría de los casos necesita el acompañamiento de otra legislación. Son leyes en blanco, pero limitadas, no general en abstracto. Son muy delimitadas. El primero es cualquier daño permanente y considerable. Lo que nosotros tres pensemos de considerable y permanente. Subjetivo puede variar, aunque tengamos coincidencias en algunos elementos, vamos a darnos cuenta que podemos variar. Y sobre todo si estamos en Montecristi, o estamos en Elías Piña, o en Valle Nuevo, la conceptualización puede variar. Y así sucesivamente van los 8 numerales. Pero, definitivamente, yo no creo en que el problema legislativo. Yo creo más bien en problemas de recursos humanos. El que investiga, el fiscal, el funcionario, al juez a que tú apoderes, los abogados actuantes, la comunidad incluso que participe. En estos casos ambientales, la pasión ayuda, pero los casos se hacen con pruebas, con testimonio, peritaje, con toda la libertad que tú quisieras, pero tú tienes que vincularlo. Y eso es importante que siempre sepamos en cualquier conversación, un diálogo. Hay un tema, perdona, Arnaldo, usted habla de que la ley es muy general, realmente, aunque el 75 establece 8 parámetros, pero muy, muy complejo. En República Dominicana estamos acostumbrados a leer, no a ver condena, a leer muchos casos de violaciones al medio ambiente, sea por la fauna, por la flora, sea por el tema de minas, y son escándalos que se crean donde un grupo de personas o medioambientalistas, con sus razones técnicas, protestan por un determinado proceso, como hay ahora en Pedernales, que yo creo que se llama Beyoncé, no sé si se llama así el complejo, el área, y las minas que hay en República Dominicana. Explíquenos un poquito, doctor, ¿qué pasa con estos delitos que uno ve y no se convierten realmente en delitos condenables? ¿Qué es lo que pasa y de qué estamos hablando? Hay una situación que hay que entender. Penalmente inician en un año cualquiera, unos 6.000, 3.000, 4.000 expedientes. Luego, para tú obtener una condena en fuerte, vemos que los números pueden disminuir. Pasan muchas situaciones. Uno, la posibilidad en cualquier fase de la potencialidad de negociar, conciliar, que puede tener la fiscalía o ante un mismo tribunal para poder el sujeto activo de la infracción poder llegar a un acuerdo y satisfacer la comunidad. Eso es un tema real. Segundo, tenemos que entender que de muchos casos ambientales, muchos son aspectos constitucionales. La acción, el impacto está violentando derechos fundamentales y la población se va a amparo, recursos de revisión, muchas medidas administrativas, cautelares para suspender el acto administrativo. Entonces hay muchas acciones ambientales en los tribunales. Penales en condena en fuerte existen, van a existir anualmente. No necesariamente todo lo que vemos en los medios se convierte en una sentencia en fuerte, en una sentencia definitiva. Eso es una realidad que hay que entender. Pero cuando usted dice
que nos ponemos de acuerdo. O sea, es un tema, mire, yo veo muchísimas demandas que hay, por ejemplo, por difamación e injuria, fuertes, y que al final de cuentas, mira, el juez decidió poner a la gente a hablar y consensuaron y tener problemas. O sea, cuando hay un delito ambiental, que hay un transcripto ya, ¿verdad? Claro, no debería haber una negociación, porque supone que hay un daño. Pueden pasar muchas situaciones. Ese sujeto, ese imputado, ese condenable, puede llegar a varios acuerdos. Uno, restaurar. Han sucedido casos penales ambientales porque el impacto fue... un remedio al daño. Y, bueno, fueron caobas, fueron tantos metrajes. Bueno, puedo satisfacerlo. Eso es una realidad. Y hay muchos acuerdos y hay muchas medidas anticipadas en el cual el sujeto, a través de la comunidad, la procuraduría, el investigador, decir, bueno, ¿qué es? 250,000 y hay que reponer manglares, 1,000,000. Y eso es realmente el derecho ambiental. El derecho ambiental como tal, más que punitivo y coercitivo, dice que debe haber prevención, regulación. Ahora, es coercitivo para que no haya impunidad, inmunidad. Pero si en ese curso de esa investigación, de esa acción, usted puede restaurar ese daño, mejorar las aguas, manejar el residuo, la erosión que tú ocasionaste, y tú puedes revertir, si se puede, que eso te dice la ley, si se puede, entonces pudiera haber una satisfacción penal. Ahora bien, tenemos que determinar, extracción de agregado en un cauce de un río, nizao o no nizao, un quemador de conuco que me elimine Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, claro. O un empresario que con una autorización ambiental determinada a una actividad, el dominicano es muy dado a confundir los números. Te autoricé a 5, es 50, a 50 son 500 y 500 son 5,000. No, vamos a excusarnos, espérense, hablando de un dominicano jovial, de un montecristeño, no, hay que procesalmente romperlo para propiciar ese ejemplo a la sociedad y llevar a ese individuo a la restauración en el lugar. No es que tú me pagues $1,000,000 o $1,000,000 al Ministerio de Medio Ambiente o a la comunidad un cheque certificado. No, lo primero es la reparación en el sitio, en el lugar. ¿De qué? Agua, árboles. Y esa es la dinámica de la... Precisamente esto nos lleva a que existen varios organismos internacionales que han tocado el tema del delito medioambiental. Incluso tenemos en nuestra ley 155/17 se incluyó el delito medioambiental como un delito precedente en lavado de activos. Si nos vamos al estudio, por ejemplo, que hizo el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, que ha hecho varios estudios, pero hay uno en específico que habla precisamente de la tala, la minería y el transporte o el manejo de residuos. En este estudio el GAFI precisamente habla de cómo este delito medioambiental es visto por los países con una visión puramente, como la venimos diciendo, o sea, de restaurar el daño y eso, pero también no se ha tomado en cuenta los grandes beneficios que generan este delito y cómo este delito va de la mano o se mezcla con otros delitos precedentes, como es la evasión fiscal, como es el tráfico ilícito de drogas, como es la explotación minera. Veíamos como, por ejemplo, las guerrillas utilizaban la explotación minera para generar recursos, ¿verdad? Y poder para sustentar. Entonces, cómo todo esto unido va llevando a una mezcla de delitos que en realidad los estados deben enfrentar. Y este informe nos dice cómo en realidad existe esa ausencia, no solamente en República Dominicana, sino en la mayoría de los países. Este fue un estudio que se hizo con 40 miembros del GAFI y de 20
no tenían tipificado el delito medioambiental o no habían hecho evaluación nacional de riesgo, incluyendo el delito medioambiental. O sea que se ve la falta de interacción entre lo que son las autoridades que normalmente combate este delito del lavado de activos con las autoridades que combaten el delito medioambiental. Ya en República Dominicana, a partir del 2017, es incluido como un delito precedente de lavado de activos, pero vemos, por lo mismo que nos está señalando, cómo esa vinculación no es tan fácil de llevar por la amplitud que tenemos en la legislación. Mira qué interesante observación. El estudio de Gafi y otros estudios, de hecho, Banco Mundial, IFL y CEPAL y cualquier otro organismo vinculante o no, siempre nos establecen aspectos muy interesantes. Los 3 ejemplos que dice el Gafi, tala indiscriminada o cualquier afectación del recurso forestal, minería metálica o no metálica y el comercio ilícito, sea importación o exportación de residuos tóxicos, peligrosos o de materiales de la biodiversidad, coincide con realidades dominicanas. Pero le voy a poner un ejemplo. Todo es una vinculación económica. La persona que tiene una minería no metálica o metálica en el país tiene unos costos y tiene unos permisos, una permisología, unas tasas que pagar. Pero ¿qué sucede el que no lo hace bajo ese escenario? Bueno, no paga las tasas, no pagan los arbitrios, no pagan los derechos, no paga la cuota para obtener, no hace el gasto, que es un estudio de impacto ambiental con prestadores profesionales registrados ante el ministerio, no incurren en esa inversión, porque no hay costo. Inversión para instalarse legalmente. Me introduzco en un río, pero al final del día, vamos a hablar de minería no metálica. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el milímetro cúbico de arena mojada, arena en una ferretería? Y viene una ferretería de un pueblo, de una ciudad, reconocida o no, y te compra camiones. Un camión Mack normal son 19.000 milímetros cúbicos de arena. Esos son 5 segundos extrayendo. Pero no es uno, son 25 ilegalmente. Ustedes saben cuánto vale eso en el mercado y no está pagando. Entonces ahí comenzamos a identificar escenarios de lavado práctico en República Dominicana. Sí. Seguimos con madera. Pero escúcheme, esa arena mojada de un río que luego se transporta a una ferretería, le voy a decir algo, la ferretería va a retener impuestos. Está muy bien. Esa ferretería. Y debería hacerlo. Debería hacerlo. Hay otra ferretería que sí. Pero seguimos el ejemplo, vámonos con la madera. El mismo que está extrayendo agregado es del río, en la medida que va ampliando el cauce, que va deteriorando el cauce, y ve que, como se dice en mi campo, para atrás hay palo, y el palo parado, madera adulta, un diámetro de la altura del pecho, pie tablares, tiene un valor, pero estoy en el río sacando. Luego yo digo, pero espérate, pero esta es una especie, esta es otra especie, esta es fulanita, esto es... Y ese valor en el mercado, sin autorización, sin permiso, en una propiedad, porque el río es de un bien de dominio público, pero vamos a subir y esa propiedad quizá no es del Estado, es de un propietario privado, o un conjunto, un consorcio. Y ya le estoy dando a esos pies tablares, a un aserradero que no me va a exigir madera certificada, me la cierran y me la mandan. Pero seguimos, vamos a seguir. Definitivamente nos encontramos que le tumbamos los nidos de una cotorra y luego vemos que de los árboles del cauce del río, que tenemos a 5 tigres en la autopista Duarte con una jaulita. Es un escenario dominicano. Yo no me río por burla, sino por indignación. Entonces, ¿cuál es la situación? Todos esos escenarios que son delitos persistentes, un lavado. ¿Pero por qué lavado? Yo estoy recibiendo unos ingresos que comenzamos a evadir. Toda la permisología, todo el costo o inversión para las autorizaciones que me exige un Estado Social Democrático de Derecho, República Dominicana. Que son muchas. Exacto. Luego, no pago ni la contribución fiscal de la zona. Porque para arena hay arbitrios, para arena hay tasas, y luego mercado, impuestos. Pero luego seguimos. Al final,
también tengo la vista gorda, ahí tenemos evasión, pero tenemos también la vista gorda quizás de un funcionario que cuando quiere actuar tiene un temor, y cuando tenemos ese escenario tenemos corrupción y tenemos lavado de activos a partir de un ejemplo de un río. Gustavo, pero de todos esos temas vamos a profundizar en el próximo segmento.